Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor aportante misterioso de Quilmes, que adivinen, sí, volvió a aportar a la causa, muy importante, y el tema que me pide es un tema bastante específico, la escuadrilla Frecce Tricolori, la patrulla Frecce Tricolori italiana. Frecce Tricolori, lo digo en caso que estén preguntándose, eso significa las flechas tricolores, sí, no era muy difícil. Lo que quiere el aportante misterioso que hablemos un poco de su historia y de hechos más relevantes. Bien, la escuadrilla acrobática, digamos que el concepto nace en la década de 1930, cuando en Italia se pone mucho énfasis en la acrobacia como un medio de lograr una superioridad en el combate aéreo evolucionante. En lo que normalmente vemos como el famoso, la expresión en idioma inglés, el dogfight. Entonces en la década del 30 hay una gran escuela en Italia y eso también se ve, digamos, reflejado en que son uno de los últimos países, es probablemente el último país del mundo que abandona el biplano de combate, el biplano de interceptación en primera línea. Tuvo el CR-32 y el CR-42 en servicio prácticamente hasta el año 43, hasta la rendición de Italia en septiembre de 43. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se reforma evidentemente la Fuerza Aérea Italiana, denominándose, ya deja de ser la Regia Aeronautica. La Regia Aeronautica quiere decir Fuerza Aeronautica Real, no hay más monarquía en Italia, pasa a ser una fuerza al servicio de una república. La aeronáutica militar, Aeronautica Militare, empieza a tener sus escuadrones de acrobacia. Como existe esta tradición de que el piloto de combate tiene que ser siempre una especie de acróbata, ese concepto hoy es anticuado y en esa época también lo era, pero bueno, digamos que todavía no estaba tan desacreditado por los sistemas de armas que tenemos disponibles desde hace varios años, que prácticamente anulan cualquier ventaja que nos pueda dar la acrobacia en combate. Pero bueno, ese es otro tema. Se forman dos grupos especializados en acrobacia con aviones de combate. El primero había sido formado en 1950 con el nombre de Cavallino Rampante y tenía un avión de combate británico que era el de Havilland Vampire. Luego se formó otro llamado el Diavolo Rossi y el Lancieri Negri, o sea, el Diablos Rojos y Lanceros Negros. Esto no se trata de grupos independientes, son unidades que se forman con aviones de escuadrones de combate. Por lo tanto, luego de algunos años se decide que se va a formar un grupo específicamente, un escuadrón específicamente para el entrenamiento en acrobacias. Y eso es el grupo 313, el cual se forma en 1960 y el primer aparato que tiene son los F-86 Sabre. Luego se cambia en 1963 a un aparato de fabricación nacional, o sea, un aparato de fabricación local, un aparato italiano como el G91 PAN. Esta sigla PAN significa Patrulla Acrobática Nacional. La introducción del G91, del Fiat G91, es una mejora en cuanto a las capacidades, las verdaderas capacidades acrobáticas de la patrulla, porque el G91 es evidentemente un avión bastante más ágil que lo que habían usado las escuadrillas anteriores. Por ejemplo, los Diablo y Rossi tenían F-84 Thunderstreak, que es un avión de combate muy sólido, pero que para la acrobacia es básicamente un camión, es bastante poco maniobrable, y por eso cuando se lo introdujo en combate en 1950 en la guerra de Corea, rápidamente pasó a tareas de caza bombardero, era totalmente incapaz de medirse con los Mi-15. Vale la pena comentar que el Fiat G91 salía de un concurso de países de la OTAN que buscaba un caza de ataque liviano. El G91 se había impuesto sobre el Airfare Ariete, otro diseño italiano, 3 diseños franceses incluyendo el Dassault Etender 4 y el Breguet Ton, y lo que sería el prototipo del F5, que era el Northrop N156. Podríamos decir también que la Frecce Tricolori con el G91 en uso servía como una especie de publicidad para la promoción extranjera de las ventas de este aparato. El G91 fue un éxito de ventas moderado, podríamos decir. No fue adoptado en masa por todos los países de la OTAN como se esperaba, teniendo en cuenta que había ganado el concurso LWSF, pero fue comprado evidentemente por Italia, la aeronáutica militar, por la Luftwaffe alemana
y fue utilizado en combate por la Fuerza Aérea Portuguesa, principalmente sus colonias de Mozambique y Angola. Las características del G91, de prácticamente todas las versiones del G91, cuando se colocaba más de 1000 kilos de carga útil, no eran para nada brillantes, pero como total, los Frecce Tricolori no necesitaban bombardear a nadie, tenía características particularmente útiles y especialmente indicadas en la versión PAN. En 1982 se da de baja el G91 PAN y el grupo 313 adopta el avión que prácticamente podríamos decir que está más asociado. Cuando pensamos en los Frecce Tricolori, pensamos automáticamente en el Aermacchi MB339. El Aermacchi 339 tiene dos hitos en su historia. Uno, ser adoptado por los Frecce Tricolori, y el otro, atacar fragatas británicas en Malvinas. Como decía, fue adoptado en 1982. Las exhibiciones se hacen cada vez más osadas, cada vez más espectaculares con este tipo de aparato, hasta que llegamos a 1988. Hay que decir que los Frecce Tricolori, a partir de que adoptan el G91 y luego cuando pasan al 339, son los que utilizan mayor cantidad de aparatos para su acrobacia. Estamos hablando de 9 en 3 grupos, en 3 acciones de 3, más el solista. En total son 10 aviones haciendo acrobacias cada vez más peligrosas. Y la peligrosidad de estas acrobacias quedó trágicamente patente en agosto de 1988 sobre la base aérea de Ramstein, una base aérea que está en Alemania, pero que era totalmente manejada por la Fuerza Aérea estadounidense. Podríamos decir de manera lisa y llanamente que es un territorio ocupado en Alemania por los estadounidenses. Allí el solista golpea a parte del grupo que hace un cruce demasiado cerca del público, muy cerca del público, y tenemos como resultado que hay más de 60 muertos, 3 pilotos de la Frecce Tricolori fallecidos y centenares de heridos, mucha cantidad de gente lastimada por una mala maniobra de uno de los pilotos italianos. No hay otra forma de decirlo, la culpa es de él. No hay otra forma de escaparse cuando se realizan maniobras tan peligrosas cerca del público. El menor error se paga muy caro. Los pilotos italianos muertos eran el capitán Giorgio Alessio, el teniente coronel Mario Naldini y el teniente coronel Ivo Nutarelli. Estos últimos, Nutarelli y Maldini, tenían que declarar días después por el asunto de la tragedia Ústica, que era básicamente un DC-9 que se había caído al mar Tirreno en 1980. Estos dos pilotos habían coincidido en un F-104G, TF-104G de entrenamiento, en el área cercana a la hora, era de noche, en la cual había caído ese DC-9. Las causas del accidente del DC-9, que se cobró 81 pasajeros, entre pasajero y tripulación muertos, hasta la fecha de hoy no están claras. Y eso, con la muerte de estos dos tenientes coroneles, por supuesto que en Italia dio pie a toda clase de conspiraciones, porque las conspiraciones nunca faltan. Evidentemente el gran accidente de Ramstein de 1988 es un golpe muy duro al prestigio de la escuadrilla, al prestigio italiano y al prestigio de la Fuerza Aérea de ese país. Y básicamente de tener muchas agallas y mucha fuerza de voluntad, se sale adelante y en 1992 el grupo es nuevamente invitado para una gran exposición en Michigan, un gran show aéreo que celebra los 500 años del descubrimiento de América. Entonces ahí que digamos que en el año 1992 podemos decir que es el gran año de renacimiento y la recuperación poco a poco del prestigio y de la alegría que implica evidentemente tener una escuadrilla acrobática. Así que la historia continúa. El hecho más curioso, quizás lo último que vale la pena comentar al respecto, es que ya está designado el avión que va a relevar a los MB339 PAN, luego de más de 40 años de servicio, y se trata de los bimotores Leonardo M346 Master, y de hecho se va a convertir no solo en el avión de mejores prestaciones dentro del grupo 313, sino también que va a ser una primera vez. Va a ser la primera vez que la escuadrilla vuele un bimotor. Yo me voy despidiendo, le mando un gran saludo al aportante y por supuesto los invito que sigan colaborando con el canal
para que tengamos más y mejores videos. Hasta luego, que la pasen bien.